¿Se terminó el mundo basado en normas y pasamos a otro dominado por la fuerza bruta? Si es así, nadie está a salvo. El orden internacional que conocimos después de la Segunda Guerra Mundial se construyó, al menos en el discurso, sobre reglas, soberanía y derecho internacional. Pero en los últimos meses vimos hechos que parecen romper este consenso. Estados Unidos secuestrando al presidente de Venezuela, interviniendo de manera directa en la política de otro país y ahora amenazando con quedarse con Groenlandia, por las buenas o por las malas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Enfoque con Alejandra Patrone. Hoy junto al analista político internacional argentino Alberto Kuchenreuter, doctor en Relaciones Internacionales, vamos a profundizar en este tema. ¿Volvió la ley del más fuerte? ¿Ustedes qué piensan? Suscríbanse a Enfoque y dejen sus comentarios. Hacemos el contacto ahora con Argentina, allí se encuentra nuestro entrevistado. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Enfoque, es un gusto recibirte. Un gusto para mí, Alejandra. Gracias por invitarme. Igualmente. Este 20 de enero se cumple un año del retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, 12 meses en lo que ha pasado de todo, con Ucrania, con Gaza, con Venezuela recientemente, incluso con Groenlandia. ¿Cómo ve su postura y su impacto en el orden internacional? Bueno, el orden internacional está ausente desde hace bastantes años. Existe una situación disruptiva y a su vez, una situación que para mí es algo peor que la falta de un orden, que es que aquellos actores que cuentan en la política interestatal están en una situación de discordia entre sí, ¿no? Y en algunos casos de una situación de guerra indirecta o de no guerra, como por ejemplo Rusia y la OTAN, ¿no es cierto? De modo que este escenario es preocupante porque no hay en ningún horizonte un esbozo de orden internacional. Y lo que ha significado la llegada de Trump es, yo creo, mayor disrupción, puesto que Trump asumió estableciendo ciertas continuidades con su administración anterior, pero yo diría en un 2.0, digamos, o en un 3.0. Tenemos un Trump 3.0, diría yo, porque es un presidente que en alguna fase se muestra con características revolucionarias, pero la mayor parte de su perfil yo diría que es de un conservador, ¿no? Un conservador de fuerza, puesto que él se identifica, y así lo ha dicho cuando asumió hace un año atrás, con aquellos mandatarios estadounidenses de fines del siglo XIX, McKinley en particular, que tuvieron este tipo de actitud, ¿no es cierto?, frente a la región y al mundo, ¿no? En un momento en que Estados Unidos, fines del siglo XIX, vivía una etapa de efervescencia nacional, aparecían obras como Nuestra Nación, ¿no es cierto?, que yo la equipararía un poco al concepto AGA actualmente en Estados Unidos. E ideológicamente, incluso Trump, en lugar del macartismo de la década del 50, sostiene una ideología básicamente antiglobalista, ¿no? En el mundo y hacia adentro de su país. Y en este sentido diría que tiene un perfil muy conservador. Ahora, cuando Trump decide prácticamente exigir al bloque Atlanto-Occidental, cuando Trump pone en duda la continuidad de la Alianza Atlanto-Occidental, allí aparece como un actor, yo diría, de geopolítica revolucionaria, ¿no? Porque nadie podía esperar esto. Evidentemente era una zona que la política internacional no esperaba, y quien menos lo esperaba era Europa, ¿no? De modo que Trump, yo creo que se maneja políticamente
como han manejado tradicionalmente sus negocios, llevando propuestas al límite, extremas, presionando, porque como ha dicho recientemente un legislador británico, él admira a quien usa la fuerza, a quien habla con claridad, y en estos términos se manifiesta él, ¿no es cierto? Y lo vemos no solamente, lo vemos más actuando así con aliados que con aquellos que por la propia, por los propios papers norteamericanos son rivales de Estados Unidos, como China y Rusia, ¿no? Pero está más confrontado por momentos con aquellos que son aliados desde el fin de la Segunda Guerra Mundial que con aquellos que señalan como adversarios, ¿no? Yo creo que eh, a mí me cuesta creer, por ejemplo, que Trump llevaría adelante una misión de conquista de Groenlandia, por ejemplo, porque hoy Groenlandia se ha instalado en el tema de los debates, la isla de Groenlandia. Pero sí creo que forma parte de esta manera de operar de Trump, ¿no es cierto? Una advertencia extrema de uso de la fuerza, si no se deciden en Europa y en Dinamarca particularmente las cosas. Pero yo creo que después vendrán seguramente negociaciones que irán recalibrando esa propuesta de fuerza. Por ejemplo, en Occidente ya se plantean algunos escenarios relativos con lo que podría pasar en Groenlandia y sostienen algunos, por ejemplo, que la conquista va a ser básicamente económica tecnológica, ¿no? Estados Unidos va a capturar prácticamente Groenlandia a través de una gran inversión de dinero que convierta la isla prácticamente en una colonia de Estados Unidos, aunque pueda seguir siendo de la corona de Dinamarca, ¿no? De modo que estos son escenarios que se plantean, pero tratándose de Trump, ¿no es cierto? Y pensando y considerando que ha recentrado la geopolítica y la geoeconomía en términos extremos, uno puede pensar que también se podrían plantear escenarios más complejos. Y este tipo de declaraciones de cumplir los objetivos por las buenas o por las malas, ¿cómo caen a la OTAN? ¿La erosiona? ¿Qué papel juega este bloque armamentista en todo esto? Bueno, yo creo que y crea un impacto en la OTAN, particularmente a ese sector de la OTAN que la denominan la Europa de Popper, ¿no? La Europa liberal, porque hay otra Europa que es más conservadora, como por ejemplo la Europa central, que quizá no impacte tanto esa Europa de las patrias a la que se refería el general Charles de Gaulle. Pero evidentemente es un impacto de escala para la OTAN que está lanzada a hacer un curso muy acelerado de geopolítica para entender y para tratar de cómo, para moverse en un mundo que no está basado en lo que es Europa. Porque Europa ve el mundo como tiende a ver el mundo como es Europa, o sea que el mundo debería marchar hacia una red de instituciones y hacia una urdimbre comercial que inhiba el conflicto. Pero eso pasa en Europa y no ha sido por una situación de creación espontánea, ha sido por la historia de Europa, particularmente por las dos guerras mundiales y por la debilidad de los principales países de Europa, Francia y Reino Unido, y la ayuda económica militar de Estados Unidos, ¿no? De manera que, así como en su momento el presidente demócrata Harry Truman impulsó la salida o el levantamiento de Europa a partir de la ayuda económica y la protección militar, hoy podríamos decir que hay una doctrina Trump para Europa que funciona al revés, ¿no es cierto? Y en este sentido yo creo que funge favorable para que Europa se piense geopolítica y estratégicamente a sí misma, que no lo ha hecho por décadas, cuando debió hacerlo incluso cuando había líderes importantes en Europa como Chirac, Merkel, por citar los más importantes. Y hoy hay para mí una extraña ironía en Europa, una ironía estratégica. Tenemos, quizás jugando un poco, ¿no? Una suerte de OTAN contra la OTAN, porque una OTAN
de 32 contra uno, por esto que esto era impensable. La OTAN fue creada para enfrentar una amenaza que en su momento fue la Unión Soviética. Luego, cuando terminó la Guerra Fría, la OTAN continuó, lo que para mí fue una anomalidad estratégica, porque yo no registro en la historia ningún caso en el que se cree una alianza estratégica militar para enfrentar una amenaza y una vez que la amenaza fenece, continúa la alianza militar. Esto es para mí nuevo en la historia, o sea que esta era una anomalía. Bueno, supongamos que esto funciona, pero ahora está pasando otra cosa. Dentro de esta ya anomalía aparece el primus inter pares de la OTAN cuestionando la misma OTAN, porque aquí yo diría que Ale se pone un poco en juego la propia supervivencia de la OTAN, porque la OTAN sin Estados Unidos prácticamente es una organización europea que va a tener que pensarse a sí misma, pensar en términos estratégicos, geopolíticos, militares, etcétera, elaborar planes de guerra eventualmente, puesto que Europa tiene para mí una obsesión en relación con lo que pueda pasar después de Ucrania, ¿no? En Europa se piensa que Rusia va a salir a tomar territorios de Europa por todas partes. Y esta obsesión está llevando a que Europa se muestre cada vez más dividida e incluso eh, comiencen a acumular problemas no militares, ¿no? Puesto que hay países de Europa que necesitan pensar en la economía y no en lo estratégico militar, más allá de que deba hacerlo. De manera que es un impacto, diría, que no se esperaba en el mundo, en un impacto tan directo, ¿no? El que está planteando Trump, o me siguen o rompemos. Estamos asistiendo al pasaje de un mundo ordenado en reglas, en normas, a otro dominado por la fuerza. No, Alejandro, yo creo que hace tiempo que el mundo se encuentra dominado por lo que se considera el modelo relacional. Un momento en que se ha deteriorado el mundo. Yo diría que ese momento fue a partir de 2013-2014, cuando pasó lo de Ucrania-Crimea. A partir de allí, yo diría que las relaciones entre Occidente y Rusia entraron en un túnel del que cada vez se hizo más difícil salir. Y luego vino 2022, ¿no es cierto?, con lo que pasó en Ucrania. Y a partir de allí la relación se hizo yo diría muy riesgosa, porque en la guerra de Ucrania hay un nivel estratégico que es el que confronta de una manera indirecta a Occidente con Rusia, y en el nivel inferior es la guerra misma, ¿no? Pero diría Alejandra que hay una predominancia en el mundo, pero desde hace tiempo, ¿no? Del interés nacional primero, de las capacidades del poder, de las influencias, de las desconfianzas, ¿no es cierto? E incluso se llevan esta situación a, a lo que debería de alguna manera proporcionarnos más seguridad, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, todo el sistema de Naciones Unidas, que es mucho más grande que que los organismos, ¿no es cierto? De manera que diría que vivimos en un estado de desorden o de disrupción internacional con un alto grado de confrontación o de discordia entre los principales polos. Y lo único que se está comportando como un orden internacional, pero que no es un orden internacional, es un sucedáneo en todo caso de un orden, es el comercio internacional. Porque el comercio internacional siempre, de alguna manera, acerca a los países por las ganancias que genera para todos, para algunos más, para otros menos, pero el comercio internacional tiene algo muy favorable, que es que tiende a inhibir el conflicto. Pero si finalmente predomina la geopolítica en su versión más extrema de conquistas, de enfrentamientos, también se va a caer la geoeconomía, ¿no es cierto? Por eso, en una de las últimas iniciativas de Estados Unidos de diciembre pasado, esa declaración que se llama la Pax Sílica, en relación con los minerales, pero algo más que los minerales. Estados Unidos se plantea la protección de sus cadenas de suministro, ¿no? O sea que está pensando
ya que la situación podría empeorar y afectar a este sucedáneo del orden internacional que es el comercio. ¿Qué lugar le queda a América Latina en este mundo en donde las potencias ya no disimulan su lógica imperial? Bueno, esa es una pregunta tan interesante como preocupante, porque América Latina, según algunos autores, y yo creo que es cierto, desde la pandemia en adelante, es la zona del mundo que perdió relevancia estratégica, ¿no es cierto? Esta pérdida de relevancia estratégica tiene que ver con muchos factores, pero particularmente con aquellos que proporcionan poder regional, ¿no es cierto? No ha hecho demasiado la región por construir poder nacional a partir de una mayor complementación regional. E incluso la ecuación en América Latina tradicional, que era democracia política, eh, economía abierta, equidad social, que nunca pudo alcanzarse simultáneamente todo, ¿no? Ahora, aparte de esta ecuación incompleta, tenemos otros múltiples problemas, como por ejemplo la expansión del crimen organizado, la, la afición que existe, por ejemplo, en materia de investigación o tecnologías mayores. No es que en América Latina no se hagan progresos, pero son como islas, ¿no? Brasil trabaja su tecnología, Argentina la suya, y esto creo que lleva a una suerte de nuevo fracaso de América Latina, puesto que si en el siglo XX la región fracasó en gran medida porque hubo mucha geopolítica y la geopolítica en América Latina separó las fronteras, distanció a los países, creó una desconfianza muy grande, a pesar de que la historia de América Latina es muy baja en materia de conflictos interestatales. Sin embargo, la desconfianza interestatal siempre ha sido bastante alta. Esto siempre me llamó la atención, ¿no es cierto? Si el siglo XX América Latina no ha dado los pasos suficientes o lo ha dado tardíamente hacia el final del siglo con algunos ensayos de complementación como el Mercosur, el siglo XXI puede significar otro fracaso desde el punto de vista no solamente de la geopolítica, sino desde la geoeconomía, ¿no es cierto? Puesto que la agenda negativa de los países y de la región se ha ampliado mucho y, por ejemplo, vemos esta falta de cohesión y de fisión ideológica en lo que pasa en conflictos como Venezuela. Se tuvo que hacer cargo el primus inter pares o hegemono regional, puesto que siempre la forma de encarar de América Latina el conflicto en Venezuela, la situación en Venezuela y otras realidades en América Latina fue una forma de encarar disruptiva, fisionada, muy inficionada por la ideología, ¿no? Y esto creo que es un problema, ¿no? La región está muy bien que mire hacia afuera en materia comercial, me parece muy bien, puesto que el mundo es el mercado y el mercado es el mundo, pero tendría también que tratar de anclarse económicamente más hacia adentro. Alberto Hugenreuter, doctor en Relaciones Internacionales, muchas gracias por estos minutos con enfoque. Gracias por la invitación, Alejandra. Es momento de despedirme. Si les interesó este programa, pueden suscribirse a nuestro canal, darle de me gusta y dejar sus comentarios. Ayúdanos a que este contenido llegue a la mayor cantidad posible de personas. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.